vez que queremos calcular el logaritmo de un número en una determinada base, lo que hacemos es buscar el exponente de la base de modo que podamos obtener el argumento del logaritmo, ¿no es cierto? Es decir, que planteamos, ya sea mentalmente o en el papel, una expresión exponencial equivalente a la expresión logarítmica que le dio origen. Independientemente de qué números sean, cada elemento del logaritmo ocupa un lugar determinado en la expresión exponencial. Y es por eso que les puse acá una correspondencia entre lugares y colores para que puedan identificarlos a simple golpe de vista. Bien, si pensamos en un exponente para 2 y recordando las potencias de 2 que les dejo acá en esta tabla, tenemos que 2 a la sexta es 64. Por lo tanto, el logaritmo de 64 en base 2 es 6. Bueno, ¿y qué pasa si tenemos la siguiente situación? En donde tenemos que calcular un exponente para 64 y que nos devuelva 2. Si pensamos en números enteros, la verdad que no va a ser posible porque 64 a la 0 es 1, 64 a la 1 es 64 y ya nos fuimos muy lejos del número 2. Así que vamos a tener que aplicarle a 64 una raíz en un determinado índice para obtener 2. Y bueno, justamente sabemos que las raíces también se pueden escribir como una potencia de exponente fraccionario. Sabemos que revisando las potencias de 2, vemos que 2 a la sexta nos da 64. Es decir, que si ese 6 lo pasamos al otro lado de la igualdad, lo que tenemos sería una raíz sexta de 64, que es 2, ¿no es cierto? Esa raíz sexta de 64 se puede expresar como una potencia de exponente fraccionario, en donde el denominador de la fracción siempre es el índice de la raíz. Y escribir raíz sexta de 64 es lo mismo que escribir 64 elevado a la 1/6, por lo que hemos encontrado un exponente para 64 que nos devuelva 2. Y hasta que, por fin llegamos al resultado de nuestro ejercicio. El logaritmo de 2 en base 64 es 1/6. Podemos ir al cuaderno a revisar algunos ejercicios, a ver si internalizamos un poquito más esto que aprendimos recién. Tenemos, por ejemplo, el logaritmo de 5 en base 125. Eso es igual a x, de manera que 125 elevado a la x nos dé 5. Fíjense que tenemos que recordar o saber bien las potencias de los números. 125 es 5 al cubo, es decir que a 125 le tengo que aplicar una raíz cúbica. Esa raíz cúbica la puedo escribir con exponente fraccionario 1/3. Entonces el valor de x que estábamos buscando es efectivamente 1/3. Bien, vamos al siguiente ejercicio en donde tenemos, por ejemplo, el logaritmo de 8 en base 32. Esto es igual a x y solo si 32 elevado a la x nos da 8. Fíjense que tanto 32 como 8 son potencias de 2. Que si a 32 le aplicamos una raíz quinta, obtenemos 2. Esa raíz quinta, acuérdense que se puede escribir como una potencia de exponente fraccionario. Ahora bien, no era 2 lo que queríamos obtener, sino 8. ¿Y qué hacemos con 2 para obtener 8? Y lo podríamos elevar al cubo. Ahora, si elevamos al cubo de un lado, también tenemos que elevar al cubo al otro lado de la igualdad. Es decir que 32 nos quedaría con un exponente igual a 3/5. Y ese es el valor de x que estábamos buscando. Vayamos a otro ejercicio. Por ejemplo, el logaritmo de 2/5 en base 25/4. Ahí hay que tener mucho cuidado en no marearse al escribir tantos números fraccionarios. Así que siempre con tranquilidad, respetando los lugares que ocupa cada elemento del logaritmo dentro de la expresión exponencial equivalente, ¿no es cierto?
Veamos qué pasa si extraemos la raíz cuadrada a 25 cuartos. Esa raíz cuadrada podemos escribir como 25 cuartos elevado a la 1/2. Y lo que obtenemos es 5 medios. En realidad queríamos obtener 2/5, así que para lograr ese resultado, lo que tenemos que hacer es invertir. ¿Y cómo invertimos ese resultado? Y bueno, agregando un menos al exponente. Y es así como encontramos el exponente que estábamos buscando. Es decir que el logaritmo de 2/5 en base 25 cuartos es igual a menos 1/2, porque menos 1/2 es el exponente que hay que aplicarle a 25 cuartos para obtener 2/5.